Ya, veamos. Tenemos acá el problema del dardo y el mono. Vamos a establecer algunos factos para poder avanzar. Si no, no le vamos a pillar nunca mucho sentido a esto. Primero, estamos en física de universidad. ¿Esto qué implica? Que ahora hablamos de vectores, ¿cierto? ¿Qué es un vector? Es simplemente un elemento matemático que describe una posición en un espacio definido. Es la forma más general de definir un vector. Ya tenemos vectores de posición, velocidad, aceleración, y dentro de cada uno de su espacio tiene sentido. Un vector, yo lo voy a escribir así, con esa cosita arriba, que es como una media flecha porque es más rápido. Se puede descomponer en sus componentes, valga la redundancia, ¿cierto? Tenemos, en este caso, si trabajamos en dos dimensiones, la componente en el eje X del vector A asociado al unitario Y, más la componente en el eje Y asociado al unitario J. Eso es importante. Otra cosa importante, igualdad de vectores. Si un vector A es igual a un vector B, vamos a tener que esto es cierto si y solo si la componente en el X del vector A es igual a la componente en X del vector B y la componente Y del vector A es igual a la componente Y del vector B. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los vectores descompuestos en el plano cartesiano, vamos a descomponer por ejemplo el vector A, va a ser igual al módulo del vector por el coseno del ángulo con respecto a la horizontal, ¿cierto? En el eje X más el módulo del vector por el seno del ángulo en el eje Y. ¿Ya? Y eso es porque ustedes tienen ahí B sub 0, coseno y seno. ¿Ya? Es por la descomposición de ese vector. ¿Qué otra cosa importante para entender bien este ejercicio? Movimiento rectilíneo uniforme y uniforme acelerado, ¿cierto? Movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué características tenemos? La aceleración siempre va a ser cero. Esto implica que la velocidad es una constante. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, tenemos ecuación de itinerario, ¿cierto? Y aquí voy a ingresar una letra que yo ocupo, no sé si ustedes allá revisen, pero al menos en cierta bibliografía es correcta. Como vamos a trabajar en espacios bidimensionales y quizás después trabaje en un espacio tridimensional, y no siempre va a ser geometría cartesiana, puede ser después geometría, bueno, obviamente la cúbica, cilíndrica, esférica, etcétera. Va a trabajar con coordenadas polares, da lo mismo, así que en vez de ocupar X para el vector posición, ya que tenemos eje X y eje Y, yo voy a ocupar R como vector de posición. Para mí R es posición. Entonces R siempre, siempre, siempre va a ser R por el coseno del ángulo en el eje X más el módulo de R por el seno del ángulo en el eje Y. Esto de manera general. Obviamente no vamos a escribirlo siempre así en caso de que tengamos, por ejemplo, como en este caso, que el mono baja solamente. Entonces no tiene sentido escribirse en el coseno. ¿Ya? Pero eso para mí es posición. Por lo tanto, yo puedo escribir en base a esto que acabo de demostrar, la ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme me va a quedar como la posición en función del tiempo. Yo hago esta definición para saber que estamos hablando de una función y no de obtener un valor final. La posición en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial. Ustedes ocupan 0 acá. Posición inicial más la velocidad inicial por un tiempo. ¿Ya? Y de hecho creo que ustedes ocupan delta t, que también me parece amigable, pero con cierto manejo de física ya no es necesario todo el tiempo. Ahí tenemos
la ecuación itinerario de un movimiento rectilíneo uniforme. Lo vamos a hacer cajita. Ahí está. Ahora, también en este caso, bueno, sabemos que todo lo que se mueva horizontalmente en este problema va a estar asociado al movimiento rectilíneo uniforme. Y todo lo que se mueva verticalmente va a estar asociado al movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Así que vamos por eso. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Qué características tiene? Puse una flechita así. La aceleración es constante, pero distinta de cero. Entonces voy a colocar acá. Y la aceleración tiene que ser distinta de cero. Por lo tanto, la velocidad deja de ser una constante, sino que depende del tiempo. Así que aquí aparece una velocidad en función del tiempo. Y esto nos entrega otra ecuación itinerario. La posición de cualquier objeto en función del tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Coloquemos delta t porque ustedes trabajan con delta t. Por la variación de tiempo más un medio por la aceleración por la variación de tiempo al cuadrado. O si lo quiere escribir de forma reducida, puede hacer aceleración por delta t al cuadrado partido 2. Es exactamente lo mismo. Y también coloquemos por acá, que siempre es bueno recordar, estos son puntitos, puntito, puntito, este otro punto. Siempre es bueno recordar que delta, la letra griega, quiere decir condición final menos condición inicial. ¿Ya? Siempre. Entonces, si por ejemplo, hay muchos delta en física, delta t, sin importar lo que sea la t, ya lo vamos a ver como delta t, va a ser el t final menos el t inicial, que es t sub 0. Y en este caso el otro delta t minúscula, t final menos el tiempo inicial. Si fuese un delta m, m final menos m sub 0. ¿Ya? Tenemos esto. Y esta ecuación sí media rara de itinerario, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado tiene como tres casos particulares. Primer caso, MRUA horizontal. Típicas situaciones cuando algo acelera o frena. Tenemos el MRUA en el eje Y. Y aquí hacemos la distinción entre caída libre, que tiene la particularidad de que la rapidez inicial, velocidad inicial, es igual a 0, y el lanzamiento vertical, en donde la velocidad inicial es distinta de 0. ¿Ya? Pero estos son casos particulares, en donde si es horizontal o vertical, lo único que hay que hacer es que cambiar R por X o R por Y. Y la aceleración si corresponde por G. Entonces, yo creo, desde mi perspectiva, que ya en la universidad aprenderse todas las ecuaciones, así como uno se las aprende para la prueba PAES, deja de tener sentido porque hay que desarrollar habilidades del pensamiento y con una ecuación que yo pueda asociar a todo, estoy bien. ¿Ya? Esto sería como el bagaje necesario para poder aplicar un modelo físico al problema. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Y para eso tenemos que ver qué condiciones tenemos, qué condiciones se deben cumplir.
Bueno, primero, el mono cae de manera como caída vertical. Entonces, primero, mono lo asociamos con caída libre. Por lo tanto, tenemos que analizar la componente Y del mono como movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y como es caída libre, también implica que la posición del mono en X va a ser una constante. No va a variar, porque es posible que si cae, además se mueva para los lados. Al menos en estos modelos que estamos aplicando. Otra condición es que el dardo debe impactar al mono. Como el dardo debe impactar al mono, el tiempo de vuelo del dardo debe ser el mismo tiempo asociado al mono mientras cae hasta que llega al impacto. O sea, ¿cómo explicarlo? Está cayendo el mono, ¿cierto? Y a la vez que cae el mono, el dardo también va viajando y se tienen que encontrar en el mismo punto para que se cumpla la condición de que el dardo le pega. Por lo tanto, todo lo que tarda el mono en caer acá, que es el tiempo del mono, es el mismo tiempo que tarda el dardo en viajar. El tiempo del dardo. Por eso son iguales. ¿Ya? Y además, ¿qué implica esto? Que al final de todo, los valores o las ecuaciones para tanto el mono como para el dardo las vamos a poder igualar porque tienen que llegar al mismo punto. Entonces son iguales las posiciones y son iguales en el eje X y en el eje Y para el mono y el dardo porque se juntan al final. Entonces, si el mono llegamos aquí hoy que en el eje Y va a tener un valor de 3, bueno, el dardo también va a tener un valor de 3 en el eje Y. Y si en el eje X el mono tiene un valor de L porque siempre está cayendo de forma vertical, el dardo finalmente tiene que llegar a la posición L. ¿Ya? Entonces el dardo impacta al mono, tenemos que los tiempos son iguales, eso es lo primero que implica. Ops, ya vuelvo. Ya, ahora sí. Y entonces que el iPad ya está viejito y se les conecta el cable. El dardo debe impactar al mono, entonces claro tenemos que el tiempo del dardo debe ser igual al tiempo del mono. Y además, antes de la interrupción habíamos visto que ambos iban a coincidir en un punto acá que no lo conocemos, por lo tanto las posiciones finales del dardo y del mono deben ser las mismas, o sea, el vector de posición final, o sea, el R del mono debe ser igual al R del dardo, eso lo vamos a escribir abajo, es otra condición que debemos cumplir. El vector posición del mono debe ser igual al vector posición del dardo. Y listo, podemos ya con todo esto que es como el background del problema, comenzar a trabajar. Vamos a analizar primero el mono. Entonces colocamos acá mono. Momo dice ahí. Ahí está, mono. Vamos a trabajar solamente con la ecuación itinerario, no con ecuaciones de velocidad, ya para mantenernos fiel al problema este que tienen, que están solamente trabajando con ecuaciones de itinerario. Entonces, voy a copiar y pegar. El mono, ya escribimos acá, está en caída libre, por lo tanto tiene que ser analizado tras del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. El mono tiene un vector de posición que es el R del mono en el eje X, ¿cierto? Más el vector posición del mono en el eje Y. En el eje X no hay movimiento, ya pues no, ni siquiera un movimiento rectilíneo uniforme. Acá la posición es constante y esta posición es equivalente a L. Así que ahí tenemos inmediatamente que, de hecho esto lo voy a reescribir para que sea similar a como ustedes lo tienen el problema.
sería el x del mono en el eje X más el y del mono en el eje Y, unitario Y y unitario J. Ya vimos que esto es una constante. Por lo tanto, vamos a escribir que el x del mono en función del tiempo, porque todo el problema es en función del tiempo, eso es súper importante, es igual a constante L. Siempre se encuentra en esa posición con respecto al eje X. En cambio, en el eje Y es donde tenemos el MRUA. Así que, como es MRUA, debemos aplicar la ecuación itinerario. Voy a tomar aquí la ecuación general y la vamos a reescribir para el caso de caída libre. Hoy no lo copié. De nuevo, seleccionamos, copiar, pegamos. ¿Qué tenemos en caída libre? Primero, vamos a tener que la velocidad inicial de la caída libre es igual a 0. Por lo tanto, todo eso va a ser 0. Algo que se suele hacer y se hacía en la PAES, ¿cierto? Es que si un objeto cae y llega al suelo, tiene que su altura final es 0. Pero en este caso no sabemos si el dardo impacta al mono en el suelo o antes del suelo, así que como eso no se puede asumir, no podemos aplicar esa simplificación. Por lo tanto, transformado esto, lo vamos a colocar aquí, caída libre. La altura final, o a la que tengan, en función del tiempo del mono, va a ser igual a la altura inicial. Pues lo podemos escribir como vector o no, porque como estamos en un solo eje, y la altura inicial del mono es h. Aquí está. Bueno, en su problema usted lo tiene escrito por acá. Así que vamos a colocar h y es h solito. No es ni h0 ni nada. Entonces, h, ya sabemos que velocidad inicial es 0, entonces me va a quedar más aceleración por el tiempo al cuadrado partido 2. Pero podemos ahora también aplicar la otra condición de que como es una caída libre, la aceleración como vector es esencialmente g como vector. Y g tiene un valor de menos 9,8, ¿cierto? Metros partido por segundo al cuadrado. De acá lo que nos importa es realmente el signo. Así que vamos a colocar menos, que es el signo de g. ¿Y por qué lo colocamos antes? Colocamos g, ¿cierto? Delta t al cuadrado partido 2. ¿Qué ha ocurrido acá? Este g, que es igual a menos 9,8 metros partido por segundo, es el g vectorial. Y el g vectorial debe llevar el signo para indicar cuál es la dirección de movimiento. Este g que está acá abajo es el g escalar. Fíjese que no tiene escrita la flecha. Por eso al momento de reemplazarlo se ocupa solamente el 9,8 como valor. Por eso es que hemos puesto el signo menos antes. Y lo hemos escrito sin la flecha. ¿Ya? Entonces, bueno, ya está. Ahí tenemos la ecuación itinerario de la altura del mono en función del tiempo. Lo vamos a escribir aquí a la izquierda. Entonces, la altura, a mí me gusta colocar en función del tiempo para saber que esto es una variable, que no es que hayamos llegado a un valor. Es igual a h menos, este puede colocar si quiere, un medio de g por t cuadrado, te lo ve, g por delta t partido 2. Listo. Ahora vamos, esto le vamos a hacer un cuadrito para que quede claro. Vamos con el dardo. El vector de posición del dardo sería el x del dardo y
más el i del dardo en j. El tema es que siempre que estemos en movimiento con dos direcciones, como son todos vectores, conviene descomponerlo, por eso es que finalmente se hacen las ecuaciones aparte, pero lo voy a escribir acá así como dato solamente, no es necesario trabajarlo así, pero esta ecuación realmente con rojo tuvo que haber quedado de esta forma: la posición del mono en función del tiempo es igual a L en el unitario y, ¿cierto? En el eje X, más h, que es la altura inicial, todo esto en paréntesis, menos g delta t cuadrado partido 2 en j. Ese es el vector de posición. Pero para hacer el trabajo más cómodo matemáticamente es que simplemente nos quedamos con estas ecuaciones. ¿Ya? Veamos, esto lo voy a bajar un poco para dejar eso ahí escrito. Entonces vamos con el dardo. En el caso del dardo, ¿qué tenemos? En el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Vamos con el X del dardo. Veamos la ecuación itinerario, ya la tenemos escrita arriba. Pero esa es la ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo. Recuerde que estas son las ecuaciones genéricas. Usted las puede escribir con X, con H, con Y, con la letra que usted estime conveniente. Vamos acá. Listo. Esto es para el X. Entonces aquí ponemos una X grande, el eje X. Esa es la ecuación itinerario, pero obviamente me interesa escribirla para el eje X. X del dardo en función del tiempo va a ser igual. La posición inicial, el dardo comienza su viaje aquí en el 0,0. Por lo tanto, esto significa que la posición inicial tanto en el X como en el Y es 0, así que esto lo podemos reemplazar acá. Vamos a rayar esta posición inicial es 0. Así que nos lo escribimos y luego tenemos este otro elemento que es la velocidad inicial por el tiempo. Y sucede que la velocidad inicial no lo hemos escrito todavía. Ya lo vamos a dejar así mientras. Con color azul. Velocidad inicial. Esto en el eje X. Velocidad del dardo en el eje X por la variación de tiempo. Lamento estos como 5 minutos haber hablado un poco lento, pero es que estaba mi hermano saliendo y hacía ruido. Vamos con el eje Y. Aquí es movimiento rectilíneo uniforme acelerado como lo que teníamos arriba. Vuelvo a copiar la ecuación itinerario. La volvemos a pegar. Listo. Y vamos viendo. Paso por paso el R. En este caso, como es el eje Y, estamos hablando de altura. Así que tenemos la altura final, ¿cierto? En función del tiempo va a ser igual. Altura inicial. Ya hemos visto que como parte del origen es 0. Por lo que me queda la velocidad inicial del dardo en el eje Y. Velocidad en el eje Y por la variación de tiempo, pero además es un lanzamiento vertical. Bueno, que sea lanzamiento vertical implica que tiene velocidad, ¿cierto? De hecho aquí lo escribimos en esta parte. Lanzamiento vertical, que es lanzar algo hacia arriba. La velocidad es distinta de 0 a la velocidad inicial. Por eso mantenemos esta expresión. No como en el mono, que era caída libre. Y la caída libre, la velocidad inicial es igual a 0. Y por eso acá nosotros hicimos eso igual a 0. Veamos. Me va a quedar menos, por lo que ya explicábamos antes, g por delta t al cuadrado partido 2.
ahí estaría relativamente bien. El tema es la velocidad. Vamos con la velocidad. La velocidad está acá, ¿cierto? Es ese vector verde. Bueno, lo voy a pintar rojo. Ese vector. Este vector se descompone. Tenemos acá la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Ya vi en el ejercicio que usted hace en la descomposición. Sabemos que la coordenada X siempre va a estar asociada a un coseno del ángulo con respecto a la horizontal. Y la Y va a estar asociada a un seno del ángulo con respecto a la horizontal. Así que vamos a aplicar eso. Chun, chun, chun. Ahí. Vamos a escribir con... ¿qué color? Un verde más oscuro. Ya, ese. Entonces aquí vamos a tratar la velocidad inicial del dardo. Es un vector. Velocidad del dardo. Como es un vector, se puede escribir en sus componentes. La velocidad del dardo en el eje X y unitario más la velocidad del dardo en el eje Y j unitario. Pero sabemos, ¿cierto? Por las funciones trigonométricas, que esto lo podemos escribir como el módulo de la velocidad del dardo. Ustedes lo tienen como velocidad sub cero, pero a mí, bueno, es una sola velocidad inicial, es cierto, pero es del dardo. Imagínense que el mono salta con cierta velocidad. Así que la velocidad del dardo por el coseno del ángulo, que en este caso es alfa, en el eje X, más el módulo de la velocidad en el dardo, por el seno del ángulo en el eje Y. Y aquí tenemos por equivalencias, ¿cierto? Tenemos los dos de arriba, o sea, este vector que tiene estas dos componentes y estas dos componentes. Vamos a decir que la velocidad del dardo en el eje X debe ser igual al módulo de la velocidad del dardo por el coseno del ángulo, y la velocidad del dardo en el eje Y debe ser igual al módulo por el seno del ángulo. Aplicando esto en las ecuaciones que tenemos arriba, ¿qué nos va a quedar? Volvemos al azul. En el eje X tenemos X del dardo. Lo voy a dejar ahí. Me va a quedar que X del dardo en función del tiempo va a ser igual al módulo. Ustedes no tienen escrito el módulo, así que supongo que por definición lo consideran positivo, así que eso está bien. La velocidad del dardo por el coseno de alfa, y esto por delta t. Y luego en el eje Y vamos a tener que la altura en función del tiempo del dardo, le puse al mono, ahí está bien. Y esta H, sí, creo que fue buena idea colocar una H mayúscula, pero bueno, se entendió esa parte, estoy seguro. Es igual al módulo de la velocidad del dardo, la velocidad inicial, ¿cierto? Por el seno del ángulo por la variación de tiempo menos g por delta t al cuadrado partido 2. Y ahí tenemos las otras dos ecuaciones, que son las ecuaciones del dardo. ¿Ya? Las ecuaciones para el eje X, el eje Y, y aquí también tenemos, vamos a colocar acá la ecuación para el eje X y la ecuación para el eje Y. Ahora, condición que habíamos puesto acá arriba. Como finalmente para un tiempo t final que no sabemos, pero que es t, o sea, para este tiempo, cuando el dardo impacta al mono, sus posiciones deben ser la misma. Por lo tanto, puedo hacer esta igualación.
Y sabemos, por el background que escribimos al principio, que dos vectores son iguales si sus componentes son iguales. Entonces, como escribí acá, este es el vector R del mono, que es la suma de sus componentes. Por lo tanto, yo debería formalmente escribir, ¿cierto? Pero sería muy largo. De hecho, lo vamos a escribir para que vea que es largo. El vector posición, en rojo porque sabemos que no es necesario, del dardo sería igual al módulo de la velocidad del dardo por el coseno del ángulo por delta t en el eje X, unitario Y, ¿cierto? Más, y aquí paréntesis porque esto hay una suma, hay una resta, así que es un binomio, valor absoluto de la velocidad inicial del dardo por el seno del ángulo con respecto a la horizontal por el tiempo menos g por delta t cuadrado partido 2. Y esto en j. Entonces, ¿qué tendríamos? Que este vector posición debe ser igual a este vector posición, o sea, la componente y debe ser igual a la componente y la componente j debe ser igual a la componente j. ¿Y eso a qué nos lleva? Entonces, aplicando la condición R del mono en un determinado tiempo, cuando estas cuestiones chocan, debe ser igual al R del dado cuando estas cuestiones chocan. Sabemos que cada componente debe ser igual. Entonces, anotemos. Esto lo voy a copiar y pegar. Para no estar escribiendo todo de nuevo. ¿Qué pasó acá? De nuevo. Copiar. Pegar. Y acá. Copiar. Y pegar. Igualando, me va a quedar, por un lado, que L debe ser igual al valor absoluto de la velocidad inicial del dardo, por el coseno del ángulo por delta t. Y en el caso del eje Y, me va a quedar que la altura inicial del mono, que ya la vamos a colocar una H mayúscula como usted tiene ahí, para hacer la diferenciación. Asterisco. Y bueno, está por acá. Altura inicial del mono. La altura inicial del mono menos g por delta t cuadrado partido 2 tiene que ser igual al módulo de la velocidad inicial del dardo por el seno del ángulo por delta t menos g por delta t cuadrado partido 2. Ahora, ¿por qué ocupamos siempre el mismo tiempo? Porque estamos pensando acá arriba en las condiciones que es el momento donde debe impactar el mono al dardo o al dardo al mono. Entonces esto es igual a t y por eso nos quedamos hoy, avanzo muy rápido, siempre el mismo t. Y así es como se explica todo lo de la primera página. Luego, lo que simplemente se hace, tenemos aquí ecuación 1, ecuación 2. De la ecuación 1 reemplaza la ecuación 2 y el resto es álgebra, esencialmente. Creo que lo podemos desarrollar. A ver, veamos. D1.
de la ecuación 1, ¿cierto? Que tenemos L, aquí voy a adoptar sus variables para hacerlo más, no sé, amigable, quizás al final, ¿ya? Es el valor absoluto de la velocidad inicial por el coseno del ángulo por delta t. Aquí sabemos, lo siento esto por hacer clase en universitario, me siento obligado a hacerlo. Vamos a multiplicar todo por esto, ¿cierto? Ambos lados de la ecuación, de tal forma de que este término que está aquí quede acá abajo, pero no es que pase. Ya, una vez para que sepamos que no pasan las cosas mágicamente. L, módulo de la velocidad inicial del dardo, por el coseno del ángulo, es igual a delta t, que es esencialmente el tiempo que tardan estas cosas en impactar. Y ahí tenemos una bonita expresión. Al final esto es resolver un sistema de ecuaciones por sustitución. Entonces esta sería mi ecuación 3. Entonces la ecuación 3 la reemplazamos en la ecuación 2. ¿Qué me va a quedar? La voy a copiar entera. No al tiro en 2. Si no me va a quedar un escabeche tremendo. Vamos a trabajar con la ecuación 2. Porque claramente aquí hay cosas que se tienen que simplificar. Copiar. Pegar. Entonces de esta ecuación, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esto, que es lo mismo en ambos lados. Por lo tanto, simplemente se matan. Se mueren. Se van. Ya. Quedando finalmente la altura inicial del mono es igual a la velocidad inicial, el módulo, por el seno del ángulo por delta t. Y ahora sí podemos reemplazar. Esta sería mi ecuación 3. No, mentira, 4. Entonces reemplazando 3 en la ecuación 4, voy a tener que h va a ser igual al módulo de la velocidad inicial por el seno de alfa por delta t, pero delta t es igual a L dividido el módulo de la velocidad, esto lo tuve que haber copiado y pegado, inicial del dardo por el coseno de alfa. Y bueno, aquí podemos simplificar esto con esto, me queda seno partido por coseno, eso es tangente, así que la altura inicial del mono es igual a la tangente del ángulo por L. O, como aquí lo tiene expresado, no sé por qué, para qué, a ver la tangente, para hacer un triángulo quizás, pero tenemos la tangente del ángulo alfa es igual a h partido L. Y esto ya es esencialmente el álgebra, lo que sigue. Veamos la otra pregunta que no la he leído. Para que el dardo impacte al mono antes de que llegue al suelo se debe cumplir esta condición. Ya, entonces el tiempo, el delta t que estamos usando, que es el del impacto, tiene que ser menor al tiempo que tarda el mono en llegar al suelo. Entonces hay que calcular la velocidad del mono llegando al suelo. Veamos. El mono llegando al suelo, vamos a colocar acá, mono llegando al suelo, aunque yo creo que esta parte la entiendo porque es relativamente sencilla. Tenemos que la ecuación en el eje y, que es la que nos interesa, nos había quedado
la altura del mono en función del tiempo era igual a la altura inicial menos g por delta t al cuadrado partido 2. Pero sucede que ahora estamos esperando que el mono llegue al suelo, o sea, la altura para llegar al suelo, vamos a colocar acá, h de t igual a 0. O sea, que la altura sea 0, que llegó al suelo. Por lo tanto, nos va a quedar 0 es igual a la altura inicial del mono menos g por delta t cuadrado partido 2. Si de acá despejamos el tiempo, nos va a quedar, bueno, primero pasa positivo el h, se multiplica por 2 y se divide por g. O sea, me va a quedar, no creo que sea necesario hacer toda esta álgebra, yo creo que usted puede. ¿Cierto? Delta t cuadrado va a ser igual a 2h partido por g. Luego se aplica raíz cuadrada en ambos lados, ¿cierto? Me queda un valor absoluto, pero esto no puede ser negativo. Así que vamos a colocar que el delta tiempo vamos a colocar una S, ¿ya? Para llegar al suelo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura a la que está el mono partido por la aceleración de gravedad. Y fíjese que son valores escalares, sobre todo el g. Así que ahí tenemos este tiempo, y este tiempo tiene que ser mayor al tiempo que tarda el dardo en impactar al mono. Esta viene a ser la ecuación 5. Sí, o sea, de las importantes. Y ahora tenemos que comparar este tiempo de la ecuación 3 con la ecuación 5. Porque el tiempo de la ecuación 3 es el tiempo de impacto. Así que vamos a... voy a copiar y pegar. Copiamos este tiempo. Hoy se bloqueó el computador, no sé si sigue grabando. Esperemos que sí. Ya bien. Este tiempo tiene que ser menor al tiempo de suelo que lo tenemos acá abajo, que es el 5, que es la raíz cuadrada de 2h partido g. Entonces, la velocidad, la cosa a despejar acá, sería elevar al cuadrado. Ah, no. A ver. ¿Qué tiene su profesor acá? Ya tenemos eso, y que la velocidad inicial tiene que ser mayor a L por el coseno. Ah, sí. Hizo el despeje haciendo la inversión de la raíz. Ya. No sé si tiene dudas con esta parte del álgebra, me avisa. Pero finalmente tenemos que el módulo de la velocidad del dardo tiene que ser mayor a L partido por el coseno del ángulo por la raíz de G partido 2H. Y eso sería... esta cuestión quedó más larga de lo que esperaba. Bueno, ahí le voy a decir que vea lo que encuentre necesario.